Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a que abran su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo número 2. Y vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta. Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro tema, viviendo bajo el Evangelio. La semana pasada empezamos a estudiar estos versos bajo este título, viviendo bajo el Evangelio, y con la propuesta de que el Evangelio no solamente es para los inconversos, sino que debemos de vivir nosotros como creyentes bajo la realidad del Evangelio con todas las implicaciones. Y prácticamente lo que tratamos de establecer la semana pasada es que nosotros como creyentes no podemos rechazar el conocimiento en este mundo. Debemos de estar agradecidos por la medicina, por la ingeniería, la arquitectura, la literatura, todas las cosas que de algún modo han traído beneficio al mundo. Sin embargo, cuando un conocimiento intenta usurpar el Evangelio de Cristo o intenta tomar el trono que solamente está puesto en las Escrituras, allí es cuando deberíamos de tener un gran conflicto. Nada puede sustituir, nada puede usurpar el Evangelio de Cristo. Ese es el gran problema que aquí tiene el apóstol Pablo en esta iglesia, haciendo énfasis que los maestros o los falsos maestros que estaban inmiscuyéndose intentaban por medio de sus enseñanzas diluir a la persona y a la obra de Cristo. Es por eso que a partir del verso 8 él dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El gran problema es que estos hombres y sus palabras no se conformaban a lo que representa Cristo, pero sí a las tradiciones de los hombres y a los rudimentos de este mundo. Ahora nosotros vamos a continuar estudiando esto. Vayan por favor, hermanos, al versículo 16. Y voy a leer del versículo 16 hasta el versículo 23. Hoy solamente veremos del 16 al 19, pero para que tengamos en mente la palabra de Dios en esta noche. Dice así las Escrituras: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad de cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Les decía, hermanos, que un problema que se estaba suscitando en esta iglesia era que se estaba inmiscuyendo un conocimiento del mundo en general, muy probablemente relacionado al gnosticismo. No tenemos mucha claridad respecto a lo que se estaba tratando de establecer, pero sí atentaba contra el Evangelio de Cristo. Y dentro de todo ese conocimiento muy general que intentaba usurpar las Escrituras, había uno
que estaba empezando a tomar forma y quizás no con el nombre que ahora lo conocemos, pero que estaba trayendo ciertas repercusiones a la vida espiritual de los miembros de esta iglesia y a las personas que aún no eran parte del pueblo de Dios. Hoy nosotros lo conocemos como el legalismo. Y voy a ir hablando respecto a esto antes de empezar a meditar en nuestros versículos. La nueva vida que nosotros tenemos en Cristo incluye una gloriosa libertad sobre los rudimentos del legalismo y de las cosas del mundo. Los legalistas de aquel tiempo enfatizaban mucho acerca de comer y de hacer ciertas cosas como medios eficaces para la espiritualidad. Para nosotros como creyentes tenemos que entender que la vida espiritual es el resultado, en primer lugar, de ya estar en Cristo. Nosotros no solamente hemos sido librados de esta práctica que tanto daño hace a la iglesia, sino que ahora debemos de vivir bajo la libertad que ahora nos ha otorgado nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el cristianismo bíblico que todo creyente debe de practicar no está basado ni en misticismos ritualistas, sino en una relación correcta con cada una de las personas de la Trinidad. Pero en primer lugar, nuestra vida espiritual inicia con una identificación personal con Cristo, con Él resucitado y una permanencia en nuestro Señor. Ahora, hermanos, yo sé que aunque muchos que ya profesamos la fe en Cristo, nos podemos ofender quizás si alguien nos tildara de legalistas. Si alguien te dice, ¿sabe qué, hermano? Yo noto que usted es muy legalista. La mayoría de nosotros, de algún modo, nuestra primera reacción sería rechazar esto. Pero lo cierto es que todos tenemos que reconocer que en diferentes grados lidiamos con el problema del legalismo. El legalismo es un problema que surge de nuestro corazón a veces por no haber comprendido del todo el Evangelio. En una forma muy sencilla y muy simplista podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios por medio de nuestra obediencia, ya sea mediante obedeciendo las leyes morales de Dios o por tratar de obedecer un conjunto de reglas y estándares inventados por los hombres. El problema del legalista es que no descansa plenamente en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecido por Él, sino en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Mientras que el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de ya haber sido aceptados por la gracia, el legalismo nos dice que debemos de obedecer para después ser aceptados. Prácticamente de diferentes maneras, con diferentes palabras, pero eso es lo que propone el legalismo. El Evangelio de Cristo dice que la aceptación delante de Dios viene primero. Dios primero nos acepta y en consecuencia estamos capacitados para obedecer. Pero en el legalismo es a la inversa. La obediencia siempre viene primero para lograr ser aceptados por Dios. Todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. El legalismo siempre plantea un gran peligro porque es un alejamiento dramático a la palabra de Dios. Y hay dos líneas principales que resume todo lo que propone el legalismo. El legalismo ataca a la justificación y ataca a la santificación. La primera condena a las almas de los inconversos y la segunda ataca a la vida espiritual de los creyentes. Ambas implicaciones del legalismo deben de ser siempre refutadas y siempre negadas y rechazadas. En lo que respecta a la justificación, el legalismo
añade requisitos falsos para la salvación que la Escritura dice que es mediante la fe solamente en un acto de gracia del Señor. Esta marca de legalismo de alguna manera dice que usted debe de creer en Cristo y aparte realizar ciertas obras para entonces poder ser salvo. Afirma que usted debe de confiar en Cristo y quizás además ser bautizado con el fin de estar bien con el Señor. O usted debe de recibir a Cristo y ser una buena persona y participar de ciertas actividades con el fin de lograr ser aceptado por Dios. Es una religión de añade esto, súmale esto, no te olvides de esto. Con el legalismo, una persona tiene que estar haciendo ciertas cosas para estar bien con Dios. Cuales sean esas buenas obras, esa persona nunca podrá hacer lo suficiente para poder ser aceptado por el Señor. Y lamentablemente ese es el mensaje que muchas personas en el mundo escuchan. Sí, cree en Cristo, pero aparte tienes que hacer esto, tienes que cumplir con ciertos sacramentos, tienes que atender esto, esto y esto. Es un evangelio de obras, un falso evangelio de obras. Tal legalismo corrompe el verdadero y suficiente salvación de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndolo en un falso mensaje y en un falso evangelio de salvación. Así que podemos decir que en cuanto a la justificación, esta propuesta ataca el corazón mismo del evangelio. Rompe totalmente con la gracia salvadora de nuestro gran Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 1:9 dice que si alguien predica otro mensaje diferente, él sea anatema. De hecho, esto es una manera en que usted puede defenderse cuando lo visitan ciertos hombres y le proponen un mensaje diferente al de las Escrituras. Usted bien puede citar lo que dice Pablo, que si alguien predica otro evangelio diferente al de la gracia salvadora y suficiente de nuestro Señor, tal persona sea anatema o sea maldito. Pero por otra parte, también existe un legalismo que ataca a la santificación del creyente y a nuestro crecimiento espiritual, bajo supuestos que llevan al creyente a que si cumple ciertas normas, se va a parecer más a Cristo. Esta segunda versión del legalismo, o variante o implicante, propone sutilmente que una vez que el hombre ya ha sido justificado, ahora depende de que cumpla ciertas normas, de que se ajuste a ciertos estándares para que pueda alcanzar la verdadera espiritualidad. El problema con esto es que de algún modo resulta de manera muy sutil, y si lo analizamos objetivamente, es que dice que el evangelio no es suficiente, ni para ser salvo, ni para la vida espiritual. Bajo este pretexto, muchos líderes religiosos han añadido a lo que la Escritura dice una recopilación de qué debe de hacer un creyente y qué no debe de hacer. Haz esto, no hagas esto, se te permite esto, no se te permite esto. Y muchas iglesias pareciera ser que es una lista interminable de qué se les permite hacer a unos creyentes y qué no se les permite hacer. El legalista toma un estándar artificial para la piedad y pretende meter a los demás a su mismo pozo. Ese es el gran problema. No es legalismo cuando un creyente o una familia, bajo una verdadera convicción, determina el abstenerse de ciertas cosas o cumplir ciertas cosas que lo alejen de pecar o que le permitan ser más disciplinado espiritualmente. Eso no es legalismo. El problema es cuando yo intento meter a todos bajo lo que yo pretendo
me va a acercar más al Señor o va a evitar que yo peque, añadiendo cargas y mandamientos que la Escritura no dice. Un comentarista dijo que nunca ha conocido a un legalista feliz. O sea, que él escuchó que un comentarista dijo que nunca había conocido a un legalista feliz. Y él decía, y pues yo tampoco. Y la razón era la siguiente, él decía, un legalista nunca va a estar totalmente satisfecho con su obediencia. Pero aparte, siempre va a estar expectante a la obediencia de los demás. Y si por alguna razón una persona que el legalista considera inferior es de algún modo bendecido, esa persona va a ser muy infeliz porque va a decir, yo que obedezco, yo que cumplo, yo que me abstengo de ciertas cosas, no soy bendecido, y aquel que bajo mi opinión es menos o no cumple esto, está siendo bendecido, ahí hay un problema. Y un ejemplo de esto es el hermano del hijo pródigo que tenemos en la parábola de Lucas. Cuando viene su hermano, después de haber gastado todo lo que tenía, su padre lo ve y se pone feliz, no lo deja ni terminar su mensaje, y las palabras del hermano dice, yo siempre he estado contigo, nunca les he hecho ningún mal, he guardado todo lo que me dices, todos tus mandamientos, y nunca me has dado ni un cabrito para festejar a mis hermanos. Y este, que es pecador, que desobedeció, hoy le haces fiesta. El problema con el hermano del hijo pródigo es que si lo analizamos bien, era un legalista porque de alguna manera él pensaba que su obediencia tenía que regir la conducta de su padre. Puesto que él había obedecido, su padre se debería de comportar de cierta manera con él. Y como su hermano había desobedecido, su padre se había comportado de cierta manera con él. El legalista no lo reconoce, pero de algún modo intenta regular el proceder de Dios. Pero esa no es la manera en que Dios se rige. Dios se rige por medio de su gracia. Y la Escritura dice que su gracia es soberana. Dios la despliega soberanamente y no mediante nuestros méritos. Los méritos del hombre o su obediencia nunca ha sido la manera por la cual Dios se regula o se conduce. El no entender esto, hermanos, nos va a traer grandes repercusiones, tanto en el plano personal, llevándonos a la insatisfacción. Nunca va a ser suficiente para poder estar bien con el Señor y nos va a llevar más a confiar en nuestra carne más que en la obra de Cristo. Pero también va a traer repercusiones a la vida de la iglesia porque estaremos imponiendo cargas a los demás y desestimando a todo aquel que no se ajuste a nuestros estándares. Si nosotros como familia hemos considerado algo que nos ha traído un bien, y si yo no entiendo esto, todo aquel que no se alinea a nuestras normas va a ser digno de que lo desestimemos. Y pensando en esto, hermanos, yo quisiera que veamos nuestro pasaje y lo dividamos de tres maneras muy sencillas esta noche. Y lo primero que yo quisiera compartirles en esta noche es que vivir bajo el Evangelio es vivir en libertad. Vivir bajo el Evangelio es vivir bajo verdadera libertad. Noten una vez más el versículo 16 del capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así inicia nuestro verso, por tanto. En base a todo lo que ha venido diciendo Pablo, que puede ser desde el versículo 8 hasta llegar aquí, él dice, por tanto, en todo lo que les he dicho, nadie os juzgue. Esta palabra juzgar significa emplazar a alguien o citar a alguien para someterlo a una opinión propia,
Dice, por tanto, nadie lo someta bajo una opinión propia o personal. Todo indica que estos falsos hombres que enseñaban en Colosas eran de un trasfondo judío y que pretendían que los creyentes de Colosas se ocuparan de todas las tradiciones y mandamientos de la religión judía. Pero a la vista de las cosas realizadas por Cristo, y específicamente por su obra, su muerte y su resurrección, dice Pablo, ya no se sometan a la opinión de estos hombres que intentan imponerles sus propias tradiciones. Observen los versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era opuesta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Pablo había dejado claro que el perdón de sus pecados y su nueva vida en Cristo fue mediante el sacrificio de Cristo. Ya Cristo había anulado sus pecados que les condenaban. Esto quería decir al menos dos cosas: que el sacrificio de Cristo fue suficiente, y en segundo lugar, que ya no necesitaba nada más para que su salvación fuera completa. Ya no necesitaban estos días de reposo, las fiestas de la luna nueva. Ya no necesitaban guardar absolutamente nada para que su perdón fuera completo. Ya la salvación estaba totalmente completa y garantizada si verdaderamente habían creído en Cristo. Recordemos, hermanos, que no es Cristo más nuestra obediencia a ciertos rituales o a ciertos estándares morales. Es Cristo y nada más. La obediencia a todas las implicaciones del Evangelio vienen después y como un resultado de ya estar en Cristo. Pero la obediencia y el guardar ciertas cosas nunca ha sido y nunca será un prerequisito para ser salvo y para poder ser santo. Mediante la fe en Cristo ya hemos sido librados del ritualismo. En Hechos 10, Jesús le da una visión a Pedro y le dice lo siguiente: y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz una segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pablo advierte a los creyentes que no se dejen juzgar en estas cuestiones. Las frases de días de fiesta, luna nueva y días de reposo son referencias directas a actividades de los judíos. Los judíos se cuidaban de observar estos días, como la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés y los tabernáculos. Los varones israelitas bajo la ley estaban obligados a asistir a estas fiestas anuales. Pero el cristiano, aquel que ha creído en Cristo, ha entendido que para él todos los días de algún modo son santos. Él ya no está orillado a guardar todo lo que para el judío bajo la ley era un mandamiento. A ver, hermanos, noten aquí que Pablo no está anulando la ley de Moisés ni está anulando los rituales judíos. Aquí lo que está proponiendo Pablo es que si un judío se convertía a Jesús, ya no debería de ver la ley como un complemento para su salvación.
Y si un gentil se convertía a la fe en Jesús, éste no estaba obligado ni sujeto a guardar la tradición judía. En el que puede ser llamado el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, vean a la conclusión que llegaron los apóstoles y los maestros. Hechos 21-25 se nos dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, aludiendo a ciertas tradiciones judías, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Los gentiles que se convertían no estaban obligados por los propios judíos, que eran apóstoles, a guardar la religión judía. El creyente no está sujeto a un día, a una fiesta o a medios externos para lograr su santificación. El creyente debe de celebrar diariamente y libremente la resurrección de Cristo y mediante la mesa del Señor recordarlo hasta su muerte, hasta que Él venga. Además, gozamos de libertad para nuestra vida, entendiendo que esta libertad está sujeta a Cristo y a las Escrituras, pero no a la carne ni a los rudimentos y mandamientos de los hombres. Pero aquí es algo que nosotros nos debemos de preguntar, que si el Señor en su sabiduría y en su soberana voluntad no ha ordenado algo o dispuesto un mandamiento para un asunto específico, ¿por qué tomar nosotros ese papel? ¿Por qué tomar el papel que el Señor no ha tomado sobre un asunto? ¿Acaso somos más sabios que el Señor? ¿O nos consideramos más santos que el resto de los creyentes? Aquí no estamos hablando, hermanos, vuelvo a repetir, de las medidas y convicciones personales que vamos desarrollando para prevenir pecar, o entendiendo nuestro pasado y nuestro contexto decimos: yo, bajo el contexto que yo vengo, bajo mi pasado antes de ser creyente, esto no se ajusta a mi vida porque me puede traer ciertas repercusiones, pero eso es bajo mi lineamiento personal e individual y no tengo por qué imponerlo a nadie más, si el Señor no lo ha declarado. Pablo dice nuevamente que todo nos es lícito y aclara: aunque todo te es lícito, no todo te conviene. Y repite una vez más: todo me es lícito, pero quizás no todo me edifica. Así que somos llamados a la prudencia, a la responsabilidad y a la verdadera libertad en Cristo, entendiendo que ya no somos o no deberíamos de ser obligados a someternos a normamientos, a alineamientos y a estándares de hombres con el fin de estar más cerca de Cristo. El creyente vive bajo libertad. Es por eso la necesidad de que todos tenemos de estar sujetos a las Escrituras. Lo único que nos va a prevenir del legalismo no es el liberalismo, no es una libertad sin regulaciones, es el Evangelio de Cristo, el Evangelio. Muchas veces se asume que por evitar un punto vas a caer en el otro, y no es así, hermanos. Nosotros no buscamos un equilibrio entre no pecar tanto ni ser tan radicales, no, sino que buscamos vivir bajo el estándar del Evangelio. Ese es el que nos libra del legalismo y es el que nos libra del liberalismo, de una libertad pecaminosa. Pero en segundo lugar, hermanos, vivir bajo el Evangelio también es ver las Escrituras bajo la realidad de Cristo. Observen el versículo 17. Una vez que Pablo dice que nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, él dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Una de las marcas de legalismo es su enfoque grande sobre lo externo. Asumen que el fin es la obediencia de la ley, pero ignoran u omiten el espíritu de la ley y la obediencia. Para el legalista, ver a alguien que se ajusta a sus estándares es andar conforme a la verdad. Pensemos por un momento, hermanos, en el ejemplo de los estándares de vestimenta de muchas iglesias. Y lo digo con todo respeto. Para la mayoría de estos lugares, el cumplir con estándares de cierta vestimenta es la evidencia mayúscula de que la persona vive santamente. Santamente, ya sean en las damas como en los varones. Y por consecuencia obvia, todo aquel que no se ajusta a estos estándares de vestimenta es una persona que vive mundanamente o que vive de una manera pecaminosa. ¿Cómo se llega a esa conclusión? El primer paso para llegar a este tipo de posturas es tener una visión fragmentada y diluida de las Escrituras. Por supuesto que las Escrituras demandan modestia, demandan decoro de todo creyente, y esto se irá produciendo en nosotros a medida que santificamos a Dios en nuestros corazones. Pero así como llegamos al Evangelio mediante la gracia, nuestra salvación aún permanece mediante la gracia y no mediante el cumplimiento de ciertos actos. Ningún acto en sí mismo nos santifica. Una falda larga, una corbata, un cierto corte, el abstenerse de algo en sí mismo no santifica el alma del creyente en sí misma. Es algo que debemos de entender. Lo único que trae verdadera santificación es la palabra, es el Evangelio. La palabra nos santifica y nos impulsa a vivir dignamente conforme al Evangelio que hemos creído mediante la gracia. Pero si no entendemos las implicaciones de que las Escrituras están permeadas del Evangelio, de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, vamos a seguir viendo la ley y todo mandato de las Escrituras como el fin en sí mismo y no hacia dónde apunta cada mandato. Y en nuestro pasaje Pablo enfatiza la necesidad de no quedarse en las sombras, sino que ver hacia dónde apunta cada sombra de las Escrituras. Y evidentemente Pablo les dice que cada sombra, hablando de esos días de fiesta, los días de reposo, todo eso apuntaba hacia la persona de Cristo. Aquí la palabra para sombra es una palabra que puede referirse o se usaba para aludir a algo que no tenía sustancia, pero que destaca la existencia de un cuerpo que produce dicha sombra. Es decir, señalaba a otro perfil. Un comentarista decía que señalaba a un tipo de caricatura de un objeto en contraste con el objeto en sí. Lo que Pablo está enseñando aquí es que el Antiguo Testamento presentaba un tipo de perfil de las cosas que en el Nuevo Testamento ya eran una realidad. Las instituciones y las ofrendas del Antiguo Testamento hallaban su cumplimiento perfecto en la persona y obra de Cristo. Aquí la frase "lo que ha de venir" significa las cosas que ellos ya habían visto. Es decir, las cosas que eran presentadas mediante el Evangelio de Cristo. La idea es que en Cristo tenemos la realidad y el cumplimiento de todas las cosas que en el pasado solamente eran una sombra o que prefiguraban. Y lo enfatiza Pablo al decir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas las instituciones, todas las ofrendas, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra de lo que en el Nuevo Testamento ya era un perfecto cumplimiento en la obra de Cristo. Por ejemplo, la Pascua.
era un tipo de sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo es la realidad. La Pascua era la sombra. Vivir bajo el Evangelio es ver las Escrituras consistentemente, no sacando la realidad de Cristo. No podemos quedarnos en las sombras o pensar que el fin es simplemente obedecer, porque Dios exige una mera obediencia. Sin Cristo, el hombre no solamente no puede obedecer ni quiere, sino que también el fin de cada obediencia es borrado y anulado. Así que si tu mirada, hermano, está puesta en que al obedecer en sí mismo, sin entender el por qué obedeces o hacia dónde apunta tu obediencia, déjame decirte que es una obediencia sin sentido y sin verdadero fruto de honra hacia nuestro Señor. Y para concluir, hermanos, en esta noche, en tercer lugar, quiero que observen también que vivir bajo el Evangelio es vivir bajo el señorío de Cristo. Es vivir bajo el señorío de Cristo. Observen los versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La vida cristiana, hermanos, no se debería de vivir bajo alguno de los sismos que hemos estado mencionando durante estas semanas. La vida cristiana, a diferencia de lo que muchos llegan a pensar, no propone el moralismo, no propone el legalismo, el ritualismo y algunas cosas más que vamos a ir viendo. La vida cristiana se ha de vivir bajo el señorío de Cristo, es decir, sujetos a Cristo. Somos llamados a someter todas nuestras prácticas, nuestras emociones, nuestras creencias en Cristo, todo lo que somos. El gran problema que ignora a veces el creyente es que no vivir bajo el señorío de Cristo es vivir sometido a otra cosa. Nadie es verdaderamente libre. Todos de algún modo somos esclavos de algo o de alguien, de una creencia, de una cosmovisión, de algo que nos rige, lo creas o no, lo sepas o no. El no estar sometidos a Cristo es estar sometido a los estándares de este mundo. Los siguientes versos nos dicen el gran problema de no vivir bajo el señorío de Cristo y lo hace bajo el contexto de aquel tiempo. Empieza diciendo, nadie, sí, absolutamente nadie los prive del premio o del gran regalo que ya tienen en Cristo. Era un hecho que los creyentes de aquella región de Colosas estaban ya siendo limitados bajo las prohibiciones de algunos hombres. Y yo pensaba mientras redactaba esto que qué triste es vivir bajo las demandas de hombres y no bajo las demandas de Dios. Muchos hombres hoy viven bajo las demandas de algunos hombres. De hecho, fue una noticia muy grande cómo la secta de la Luz del Mundo, a pesar de las evidencias, a pesar de todo lo que tiene la policía, de lo que hizo ese falso maestro, miles y miles de personas vivían sometidos a las palabras de ese hombre. Y así muchos hoy, de hecho, esa es una característica de las sectas. Viven bajo las demandas de los hombres y no bajo las demandas de las Escrituras y de Dios mismo. El apóstol advierte particularmente, en este caso, a los falsos maestros de no robar ni arrebatar el galardón que Dios ya tenía preparado para los creyentes. Y el gran peligro de dejarse engañar por estos falsos maestros era en que los creyentes dejasen de vivir bajo el señorío de Cristo
y se ocuparan en prácticas meramente esotéricas. Y lo primero que dice es afectando la humildad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, bien se puede traducir como inclinándose hacia la autohumildad, es decir, manifestando un profundo sentido de pequeñez personal. Es lo que a veces decimos nosotros, que esta persona está viviendo en una falsa humildad. Y aquí se usaba frecuentemente con relación al ayuno. Y se solía decir, o se suele decir, que algunos escritos judeocristianos afirmaban que las consecuencias de esta práctica ascética resultaban como que en una manera más fácil de llegar al cielo, decían ellos. Todo aquel que se consideraba a sí mismo tan pequeño, con una falsa humildad, como que era la característica de una persona que se preparaba para una vida eterna y celestial. Y el problema de este entendimiento es que tenía repercusiones como la práctica o el culto a los ángeles, es decir, adoración a los ángeles. Los judíos, en un sector de los judíos existía una profunda reverencia a los ángeles y de reconocerlos como mediadores. Es decir, puesto que yo tengo un entendimiento de que soy muy poco y que no me puedo acercar directamente a Dios, necesito a alguien como los ángeles para que intercedan por mí. Eso era a lo que se estaba refiriendo Pablo, afectando la humildad y el culto a los ángeles. Un mal entendimiento de uno mismo y una falsa humildad que enseñaban estos hombres les llevaba a practicar culto a los ángeles como personas que intercedían delante de Dios por ellos. Y luego dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Es decir, cosas que nadie ha visto más que esos supuestos maestros. Quizás aquí el significado era como un tipo de experiencia visual, súper espiritual, una cierta revelación que nadie era capaz de tener. Los falsos maestros afirmaban haber visto cosas que nadie había visto. Visiones subjetivas en lugar de apelar a las escrituras. La gran diferencia era que tanto Pablo como el resto de los apóstoles y maestros apelaban a las escrituras. Estos hombres apelaban a sus supuestas visiones. Y esto les llevaba a tener una mente carnal e hinchada. Es decir, se sentían tan vivos, tan grandes, puesto que alardeaban de su humildad. Vean qué contraste. Alardeaban de su humildad por sus supuestas revelaciones y porque intercedían mediante los ángeles, les llenaba de orgullo. Y dice Pablo que el gran problema de todo esto es que no se hacían de la cabeza, es decir, de Cristo. Pensaban que el crecimiento espiritual, numérico y todo tipo de implicaciones iba a venir mediante la falsa humildad, el culto a los ángeles, de supuestas revelaciones y no mediante Cristo, quien otorga el crecimiento que da Dios, literalmente que Dios da. Dios ha dado sus propios recursos y herramientas por los cuales los hombres crecen. Nuestra iglesia, hermanos, no va a crecer mediante la imposición de cargas, mediante supuestas revelaciones, mediante añadir cosas que la palabra no ha dicho. Si nuestra iglesia ha de crecer a nivel general e individual, ha de ser mediante la predicación del Evangelio de Cristo. Nada más. No necesitamos, hermanos, cosas externas ni medios atractivos para que la iglesia crezca, ni para que nuestra vida personal crezca espiritualmente. No necesitamos traer un hombre que nos entretenga, no necesitamos actividades tan llamativas, no necesitamos
de nada más, solamente Cristo es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando digo que solamente Cristo es suficiente, me refiero a todo lo que engloba: el Evangelio, las Escrituras, Dios mismo, el depender del Espíritu Santo, todo lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, que Dios nos ayude a no caer en el gran peligro que es el legalismo. Que Dios nos libre de imponer cargas o dejar de depender de la gracia de Dios que está en Cristo para nuestra vida espiritual y para la funcionalidad de nuestra iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos y de meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos perdones cuando hemos dependido en nuestra propia carne para acercarnos a ti, Señor. Perdónanos cuando pensamos que nuestra obediencia va a darnos méritos para que tú nos bendigas, para ser más aceptos delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando sin darnos cuenta hemos impuesto cargas a los demás. Que nuestra mirada, Señor, y nuestra dependencia para nuestra vida espiritual sea solamente Cristo y tu Evangelio. Tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros. Gracias porque nos has dado una verdadera libertad. Ya no necesitamos ni de normas, ni de mandamientos, ni de obras que nos acerquen a ti. Solamente tu palabra nos ha llevado hacia una verdadera salvación. Gracias, Señor, por tu gracia y por habernos hecho aceptos delante de ti mediante la justicia que está en nuestro Señor Jesucristo. Todo te lo suplicamos, Señor, en el buen nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.